Entonces, aquí con el PDF, entonces, que habíamos quedado en lo que era el sujeto activo y sujeto pasivo, me decía, no sé. Ya, y aquí dice quiénes son los sujetos activos y sujetos pasivos. Eh, ese día se los definí que era un sujeto activo y un sujeto pasivo. No, profe. ¿No? Entonces, ¿por qué hablamos de sujetos activos y pasivos? Bueno, la primera aclaración que quiero dar es que cuando yo hablo de sujetos activos y sujetos pasivos, primero no tienen ninguna relación cuando estamos hablando en contabilidad de lo que es un activo, lo que es un pasivo, ¿ya? Cuando hablamos, porque esos son clasificación de las cuentas, y es un tema totalmente distinto. Aquí lo que estamos hablando del concepto sujeto activo y sujeto pasivo, cuando nos referimos al área o a la temática de impuestos. Se considera sujeto activo, en este caso, a el Estado o cualquier ente gubernamental que impone una instrucción que obliga a una contraparte, ¿ya? Y esa contraparte se llama sujeto pasivo, ¿ya? Entonces, cualquier, digamos, determinación que se establezca por parte del Estado eh, son sujetos activos, ¿ya? ¿Quiénes son los que tienen que alinearse al sujeto activo? Son los sujetos pasivos, que en este caso vienen siendo los contribuyentes o empresas, o cualquier persona natural que conforme a la ley tiene alguna obligación tributaria. Entonces, en definitiva, podemos decir que los sujetos pasivos le pagan impuestos al sujeto activo, porque el sujeto pasivo son los contribuyentes y el sujeto activo es cualquier entidad del Estado. El Estado o el sujeto activo impone alguna indicación y el sujeto pasivo acata u obedece esa indicación. Entonces, de esa manera, se ha establecido que en el ámbito impuesto, el Estado ha determinado de manera impositiva que toda actividad económica está sujeta a pagos de impuestos. Por ello, cualquier contribuyente que se formalice y que tenga una actividad económica autorizada por el Estado debe acatarse o debe acogerse a la normativa establecida. De allí que los impuestos están o fueron creados con cierto propósito, con cierta función. ¿Ya? Una de las funciones está establecida por corregir externalidades que dice ahí. ¿Ya? La siguiente es proveer bienes públicos y la tercera es redistribuir riqueza. Vamos a irnos primero a la primera, obviamente, corregir externalidades. Se ha determinado o digamos, o se ha establecido que se cobran impuestos sobre cualquier bien o servicio donde, eh, donde exista un costo social diferente al costo privado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Cuando la producción es, la producción obviamente es aceptada o digamos, autorizada, ¿ya? Se cobra un, un impuesto por ese tipo de producto. Muchas veces ese tipo de productos puede no ser tan positivo o no ser tan bueno quizás para toda la población.
Entonces, el corregir externalidades es porque se cobra una cantidad de impuesto adicional como una forma de, digamos, como manera sutil, como forma de castigo por el efecto que va a producir en esa población. En simples palabras, el cigarro o los cigarrillos. Estamos claros que el cigarro provoca cáncer, ¿ya? Que tiene características degenerativas y obviamente causa, obviamente, daño a la población. Pero es un producto que también es aceptado por la sociedad y la sociedad obviamente se alinea a como a las disposiciones, obviamente, eh, instauradas para que se venda cigarro. De allí que el cigarro tiene una carga, digamos, impositiva bastante alta, ¿ya? ¿Por qué? Porque al Estado le implica problemas digamos, de costos bastante elevados en cuanto a la salud que debe de cubrir por los efectos que este producto va a provocar en la población. Entonces, de esa manera, se cobra un impuesto de manera indirecta a estos productos que obviamente causasen algún cierto daño a una población determinada. ¿Ya? A eso está referido a el corregir externalidades. El segundo está dado por proveer bienes públicos. ¿Qué significa esto? Que los impuestos son utilizados de manera equitativa para poder entregar bienes o servicios a una población determinada que eventualmente posee un déficit digamos, en su condición financiera económica para poder proveerse de manera autónoma. De allí que en este caso, estos impuestos son, como, son como trabajados de manera directa con fuentes privadas, que son quienes proveen esos servicios. De allí que los gastos de educación, ejemplo de salud, si bien son cubiertos por el Estado, pero requiere de la empresa privada para proveerse, ejemplo, en educación, insumos, tanto materiales, físicos, tecnológicos, para poder cubrir las necesidades de educación. Lo mismo en cuanto a la salud, ¿ya? Lo mismo que eventual gastos en, no sé, en defensa, no sé, en seguridad y en muchas temáticas que obviamente tenemos digamos, hoy en día como necesidades propias para la población. Y el tercer ítem está dado por la redistribución de riqueza, que permite recaudar impuestos con la finalidad de poder distribuir equitativamente para el gasto social que pueda necesitarse en los diferentes programas sociales que permiten combatir lo que es la pobreza, la inequidad o la desigualdad, obviamente, económica. ¿Ya? Entonces, de esa manera, o con ese propósito, el sujeto activo obliga al sujeto pasivo de, eh, de que tenga que alinearse y acatar la indicación impositiva del pago de impuestos, ¿ya? Ojo que el concepto de activo y sujeto activo y sujeto pasivo está en la evaluación, ¿ya? Ahora, si hablamos, bueno, acá este cuadro viene como un poco a complementar todo lo que yo ya les estaba diciendo, ya que tenemos el sujeto, los sujetos de impuestos que son los sujetos activos, los sujetos pasivos. Sujeto activo, el Estado, el fisco o cualquier ente público. Entonces, si yo les preguntase eventualmente, la ilustre municipalidad de Santiago, em, es el sujeto activo el cual indica o el cual instruye alguna obligación, no sé, impositiva a una empresa privada, ¿sería verdadero o sería falso?
Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo aquí le estoy diciendo y otros entes públicos. O sea, cuando yo hablo de otros entes públicos, ya puede ser cualquier ente público, ¿ya? Aparte del Estado, aparte del fisco, puede ser una municipalidad, puede ser una, no sé, un juzgado policía local, etcétera, ¿ya? Un tribunal, ¿ya? Porque ellos son sujetos activos. Entonces, ellos como que obligan o determinan, usted tiene que pagar una multa, o usted tiene que pagar un impuesto, usted tiene que pagar, ¿me entiende? Y el, en este caso el contribuyente o en general el usuario debe acatar esa indicación. Ya cuando hablamos de impuestos, obviamente ahí estamos hablando solamente de entidades que como que asignan o recargan impuestos, que en este caso puede ser la Contraloría, impuestos internos, ya, la tesorería, eh, algún tipo de entidad, digamos, como una municipalidad que también eh, puede, digamos, determinar un tema de impuestos, ¿ya? Pero otro tipo de ente obviamente puede cursar, obviamente, cualquier otro tipo de indicación. Verónica, levantó la manito. Sí, yo no escuché bien lo de las funciones de los impuestos, proveer bienes públicos, es que justo en ese momento vinieron a interrumpir, entonces justo no escuché la explicación. Es que si yo retrocedo para atrás, lamentablemente, es una hora. Si yo retrocedo para atrás, no voy a terminar el PDF. Ese es el tema. Yo no tengo problema, pero después al final tienen que estar todos de acuerdo porque si no, no alcanzo a detallar el PDF. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, no es que quiera ser, ser drástica, pero la idea es poder ocupar este tiempo que tenemos asignado. ¿Ya? Ahora, cuando yo quiero clasificar o detallar cuáles son los tipos de impuestos que hoy en día tenemos en nuestra normativa, los impuestos se clasifican como en dos grandes familias, el impuesto directo y el impuesto indirecto. El impuesto directo es el que grava o afecta la obtención de una riqueza o de una renta en las manos ya del sujeto que la obtiene. Y el indirecto afecta la manifestación de la riqueza grabando actos, servicios o contratos. Vamos a analizar este cuadro para que les quede como clarito. Miren, aquí, ahí. Tenemos como impuestos directos, ¿ya? Los impuestos relacionados al impuesto a la renta, ¿ya? ¿Por qué? Porque son impuestos que se determinan de las utilidades de las empresas, ¿ya? Impuestos que se determinan a personas naturales, impuestos que se determinan a las personas no residentes en Chile, ¿ya? Entonces, los impuestos directos están relacionados al impuesto a la renta, que son cargados a las empresas, o sea, a las utilidades de la empresa, a las personas naturales, residentes en Chile, y personas no residentes en Chile. Dentro de los impuestos de las personas naturales tenemos el impuesto único de segunda categoría, ¿ya? El impuesto único es el que se le cobra a los trabajadores cuando su ingreso supera las 3,75 UTM, ¿ya? Y esto obviamente también genera el impuesto global complementario que se calcula obviamente cuando se tiene que realizar la renta, en este caso, de las personas naturales, ¿ya? Y tenemos ya un impuesto adicional que eventualmente también se puede recargar a las personas naturales, eventualmente en alguna actividad productiva, ¿ya? Pero los impuestos directos están relacionados a los impuestos a la renta. Los impuestos indirectos están relacionados a la, a la, a los tipos de productos que hoy principalmente se comercializan, ¿ya? Tenemos impuestos a la venta y servicios, ¿ya? Impuesto a la venta de servicios, tenemos el impuesto de valor agregado, conocido como IVA,
los impuestos especiales sobre ciertos bienes, ¿ya? Impuestos a las bebidas alcohólicas y analcohólicas y similares, impuestos específicos de importación de vehículos e impuestos por productos suntuarios, ¿ya? Estos son impuestos que están relacionados a los impuestos de las ventas y de los servicios, ¿ya? En general, todo lo que se comercializa tiene en cierta medida tiene un tipo de impuesto. Algunos solamente tienen IVA, pero otros eh, como las bebidas alcohólicas, obviamente tienen el IVA y tienen el impuesto a las bebidas alcohólicas, ¿ya? Ahora, tenemos impuestos específicos que están cargados a los combustibles y a todo lo que es cigarro o cigarrillo o tabaco, ¿ya? Ellos tienen impuestos específicos, pero también existe otra familia de otros impuestos que son cargados a actividades del comercio exterior, ¿ya? A timbre y estampillas, ¿ya? En ciertos documentos como, no sé, pasaportes, certificados, validaciones de documentos, etcétera. Impuesto a lo que son juegos de azar e impuesto a las herencias y donaciones, ¿ya? Entonces, los impuestos en Chile, de manera general, se clasifican en directos e indirectos. Los directos están relacionados a los impuestos a la renta, que son impuestos que se le cargan a las personas que perciben o entes que perciben utilidades, y los indirectos están relacionados a los productos que se comercializan propiamente tal. ¿Ya? Ahora, ¿alguna duda en cuanto a esta clasificación? No, profe, yo no. Ya. Entonces, de allí que los contribuyentes tienen que o deben, adquieren una obligación tributaria del momento que tienen una actividad económica. Y esto se establece por un vínculo jurídico en virtud a lo establecido en la normativa, ¿ya? De allí que está esta exigencia por parte del sujeto activo, donde en este caso el sujeto pasivo tiene que dar cumplimiento a ella. De allí que se genera o nace la obligación tributaria principal y la eh, obligación tributaria accesoria. La, la obligación tributaria principal, aquí, se refiere al pago de impuestos. ¿Por qué? Porque todo contribuyente debe pagar impuestos. Aquí no existe ningún contribuyente que no pague, tiene que pagar, ¿ya? Obviamente cada uno va a pagar en relación a la actividad económica, pero de que paga impuestos, sí, paga impuestos. Pero también existe la obligación tributaria accesoria, eh, que constituye por obligaciones que permiten al Servicio de Impuestos Internos controlar y determinar y verificar el cumplimiento, que se dé cumplimiento a esta obligación principal, ¿ya? De allí que la única forma para que yo pueda decir yo pago impuestos, yo tengo que llevar un libro de contabilidad. Debo hacer mi declaración de impuestos. Debo quizás emitir ciertos documentos tributarios. Debo timbrar, obviamente, o generar la autorización de emisión de estos documentos tributarios a través del timbraje. Debo hacer mi inicio de actividades. Debo, no sé, realizar ciertas tramitaciones de autorización para mi actividad comercial. Todas esas actividades que me van a generar el que yo tenga que pagar impuestos después, se determinan como actividades accesorias, ¿ya? Yo no puedo estar pagando impuestos si no llevo una contabilidad o si parte por no tener una actividad productiva autorizada o no puedo pagar impuestos si es que eventualmente no tengo documentos tributarios autorizados, etcétera, ¿ya? Una actividad, o sea, perdón, una obligación tributaria principal nace de una obligación tributaria accesoria.
¿Ya? ¿Alguna duda en cuanto a eso? ¿Al concepto de la obligación Profesora, una consulta. tributaria? Dígame. La obligación tributaria se refiere al pago de impuestos, ya. Ya, yo sé ya que se paga impuestos. Pero eso nace nace de la tributación accesoria, desde ahí parte, para que A eso ver, se pueda dar cumplimiento. la obligación tributaria principal, ¿ya? Es secundaria o es complementaria a la accesoria, a la obligación tributaria accesoria. Porque si yo, a ver, si tú no llevas un libro de contabilidad, ¿vas a poder pagar impuestos? No, Entonces, por eso les digo, la obligación tributaria accesoria eh, es como, a ver, al revés. Una, una obligación tributaria principal es generada de una obligación tributaria accesoria. Porque si no tengo libro de contabilidad, no puedo cumplir mi obligación tributaria principal, que es el pago de impuestos. ¿Ya? profesora, gracias. Conste que cuando yo hablo de obligación tributaria, yo estoy analizando el concepto solamente. Pero si yo hablo de obligación tributaria principal y obligación tributaria accesoria, ahí viene la diferencia. ¿Ya? Ahora, dentro de la documentación dentro de los documentos tributarios, que en la página del servicio se conoce con la sigla DTE, Documento Tributario Electrónico, DTE, ¿ya? Entonces, para cualquier concepto de alguna literatura, si yo veo DTE, son documentos tributarios electrónicos, ¿ya? Entonces, todo documento tributario, eh, hoy en día estamos claros que se emiten a través de la impresión en una impresora, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso nos ha permitido o nos llevó, la contabilidad electrónica obviamente nos llevó digamos, a que saliera ya del mercado todo lo que era el tema de imprenta. Entonces, a partir del año 2003, los contribuyentes empezaron eh, a certificarse o vino un proceso de certificación voluntaria que se determinó bajo una resolución exenta donde ciertas empresas podían ser emisores o receptores de documentos tributarios electrónicos. Pero ya en el año 2014 se estableció esa obligatoriedad, ya bajo la ley 20.727. Y hoy en día ya todas las empresas son, digamos, son parte, digamos, de la documentación, digamos, de la contabilidad electrónica. De allí que estos documentos o los documentos que se utilizan ya para poder respaldar actividades comerciales, hoy en día tienen como el apellido electrónico. Entonces tenemos facturas electrónicas, facturas no afectas electrónicas, ¿ya? Guía de despacho electrónica, facturas de compra electrónica, liquidaciones, ¿ya? De facturas electrónicas, notas de débito electrónicas, notas de crédito electrónicas, ¿ya? Todo está con el concepto electrónico. Entonces, eso que ha permitido un poco el disminuir los gastos generales que han habido, que se generan por el tema de la, de la emisión y obviamente el cuidado del medio ambiente, pero a la vez ha ido simplificando todas las actividades administrativas que el Servicio de Impuestos Internos obviamente eh, realiza y obviamente ha comprimido totalmente las dependencias del servicio en cuanto a la presencialidad, porque existen muchos trámites que se omitieron y otros que eventualmente se solicitan a través de la misma plataforma. Entonces,
Estos documentos electrónicos me permiten poder validar ya una operación comercial entre un contribuyente y en este caso un, un cliente, y que obviamente genera la obligación, una obligación tributaria, y que estas debe, y la actividad obviamente debe, el procedimiento debe ser respaldado obviamente según la normativa, ¿ya? De allí que los únicos dos documentos válidamente autorizados para respaldar una venta de un producto son las boletas y facturas, ¿ya? Son los dos únicos documentos que validan una venta y o compra, ¿ya? ¿Por qué una guía de despacho no valida compra? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué una... ¿Válida compra porque es como un comprobante de compra a la vez o no? No, po. ¿Por qué una guía de despacho no valida una compra? Porque no es una factura. La guía de despacho no es Sí, factura. no es factura. Exactamente, por su nombre. Miren, vamos a algo mucho más simple, porque el nombre lo dice, guía de despacho. La guía de despacho es una guía de despacho. Lo único que me estaba Sí, diciendo la estaba guía de confundida, despacho perdón. es trasladar un producto de una dependencia a otra. Obviamente sí tiene que tener toda la información, ¿ya? Del producto, la fecha, quién compra, quién recibe, de qué forma, todo el tema, ¿ya? Pero esa guía de despacho me obliga como contribuyente a emitir el documento tributario electrónico correspondiente, ¿ya? Que eventualmente puede ser una boleta, ¿ya? De electrónica o una factura. Entonces, las guías de despacho obviamente se pueden utilizar para varios, o sea, una guía de despacho se utiliza para un procedimiento. Si eventualmente ese producto en una segunda instancia tiene que trasladarse de un lugar a otro, ya se debe emitir una segunda guía de despacho. ¿Por qué? Las guías de despacho deben mencionar de dónde sale el producto y cuál es el destino. Si desde ese destino, obviamente, sale ese producto a un tercer lugar, digamos, ya se debe emitir una segunda guía de despacho. ¿Ya? Entonces, la emisión de cualquier tipo de documento electrónico, guías, notas de débito, crédito, liquidaciones de factura, facturas de compra, boletas, eh, queda registrado en la página del servicio. Y la carga impositiva que es aplicable a estos tipos de documentación va a depender obviamente de las cantidades de documentos emitidos en un periodo tributario, que corresponde en este caso a los días que contiene un mes, ¿ya? Independiente, si tiene 31, si tiene 30, si tiene 28, si tiene 29, ¿ya? Eso en cuanto a los documentos tributarios electrónicos. Ahora, eh, existen otro tipo de documentación, ¿ya? Que respalda eh, la información, que en este caso son los libros electrónicos, ¿ya? Hoy en día, el emitir o el imprimir un libro de compra, ¿ya? Si es que este va a ser presentado, obviamente, en una fiscalización, debe ser impreso en hojas foliadas, previamente autorizadas, ¿ya? Entonces ahí tenemos los diferentes tipos de documentos electrónicos, obviamente, necesarios para una presentación, ¿ya? Y ahí podemos presentar libro de compra, libro de venta, libro de balance, libro de existencia, libro de remuneraciones, etcétera, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha perseguido con este concepto de la modernización tributaria que de una u otra manera se estableció ya, digamos, en la última fase en el año 2020?
es poder incorporar lo que era la boleta electrónica. Hasta su momento era, que hasta ese momento era física, ¿ya? Porque se mandaba a hacer imprenta, y empezaron las maquinitas, ¿ya? Eh, pero un poco antes de eso, ya había máquinas en el comercio, digamos, que uno las compraba, ¿ya? Y, y no estaban registradas, esas máquinas no estaban como vinculadas al servicio de impuestos internos. Hoy en día, toda maquinita, ¿ya? O la que de repente las emprendedoras pueden tener para recibir pagos con tarjeta, deben estar informadas en el servicio, ¿ya? Si hoy en día ustedes eh, tienen una de esas máquinas y nunca hicieron el trámite en el servicio de impuestos internos, al utilizar la máquina, igual les va a aparecer ¿cómo le dijera? Una actividad económica irregular en la página del servicio. ¿Y eso qué implica? Que ustedes de manera indirecta están abriendo una actividad económica, y eso les va a generar un perjuicio porque va a ser una actividad económica irregular. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que si yo tengo una actividad económica, establecer los parámetros, hacer las tramitaciones respectivas, solicitar las revisiones de los documentos y poder proceder digamos, a formalizar mi empresa como tal, ¿ya? Y obviamente trabajar tranquila, ¿ya? Eh, ¿cómo le dijera? De hecho, yo la semana pasada, una de sus compañeras me comentaba de manera general de que ella tiene una actividad económica y que de una otra manera está un poquito, digamos, un poquito ahí en el aire con ciertas temáticas en cuanto a su formalización. Y eso es un grosso error. Ustedes no pueden empezar a vender un producto si no tienen patente municipal, si no tienen formalizada su empresa, si no tienen resolución sanitaria, porque eso implica alguna denuncia del punto de vista sanitario, implica una clausura. Pero esa clausura no va a ir solamente al Servicio de Salud, va a aparecer el Servicio de Impuestos Internos y decir, ya, pero ¿tiene actividad económica autorizada? No tiene. Ahí viene otra sanción. Entonces, ojo con ese tipo de cositas, ¿ya? Em, Hoy en día lo que se pretende reducir con esto de la contabilidad electrónica y con la modernización tributaria que está establecida en el país, es poder reducir de manera ostensible las brechas de lo que es la evasión de impuestos, ¿ya? Y que cada contribuyente informe, obviamente, su actividad económica válida dentro del periodo, ya con una contabilidad, digamos, manual, como existía, digamos, antes. A veces uno dejaba cierta documentación del mes anterior y le pasaba para el mes siguiente, porque había igual un tiempo, digamos, de desfase, ya donde yo podía incluir información de un mes para otro, que de hecho eran 3 meses para atrás, ¿ya? Entonces es un periodo bastante holgado, ¿ya? Y se podía jugar, pero hoy en día no. Entonces, quienes tengan actividad económica, lo otro como recomendable es que si son emprendedores, tengan un contador de cabecera que los oriente para saber cómo tienen que trabajar sus emprendimientos. Si es en una empresa, obviamente el departamento de contabilidad controlará eso, ¿ya? Pero todo se hace, digamos, como trabajo en equipo, lo que yo les he dicho siempre. El contador sí está a cargo solamente de analizar la información y poder entregar los respectivos informes para la toma de decisiones, pero también debe haber digamos, un trabajo en equipo para saber realmente en qué momento es propicio poder tomar asunto de algún tema, de alguna temática, y cómo eventualmente yo pudiese eh, eh, no sé, autorizar quizás alguna inversión, alguna compra, o ver en qué momento es el propicio para tomar esa decisión como tal. ¿Alguna duda? Bueno, con esto parece que terminé. Sí, ya terminé el PDF.
que eso era básicamente lo que nos quedaba del PDF. Y no sé si tienen alguna duda, de hecho nos quedan 13 minutos. Yo, profe, una solita cosita nomás. Dígame. La última parte donde dice entre estos cobran especial importancia las guías de despacho, las boletas de venta y servicios. Eso no lo entiendo por la ley, por el artículo 54, ley de sobreimpuestos de las ventas y servicios, no lo entendí. En lo último. Aquí, Sí, la última, ahí donde está las fotos, al ladito ah, abajito, y dice, ya, entre déjame, estos cobran. a ver, espérame un poquito, déjame ver en qué contexto está esto. Eh, mm, ah, esto está relacionado, a ver, el año 2000, a ver, el último tipo de documento tributario, que es lo que yo le estaba diciendo, el último documento tributario que se incorporó a estas modalidades electrónicas fue la boleta, ¿ya? Porque teníamos las facturas, teníamos las guías de despacho, estaban las notas de crédito, las notas de débito, pero la boleta seguía siendo como le dijera, el papelito, digamos, impreso que estaba en un talonario y había que cortarlo. Entonces, el artículo 54 sobre las leyes de renta estableció que se tenía que incorporar a partir de febrero del 2020 al proceso de modernización tributaria los documentos, en este caso las boletas, y en ese momento las guías de despacho. Las guías de despacho fue el último documento tributario que se podía hacer todavía en talonario, ¿ya? Y la factura era solamente electrónica, pero ahí el artículo 54 determinó la incorporación de guía de despacho y boleta electrónica al proceso de modernización tributaria electrónica establecida por la normativa. Así que a eso te referido. Sí, sí, ya, profe, gracias, ahí lo entendí. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿No tienen dudas? Entonces, yo voy a dar terminado el módulo y voy a proceder al corte para después volver con el nuevo módulo de lo que es contabilidad avanzada. Ay, Profe, profe, un favor. profe, No la por eso compañera Eh, Maite. no. un ratito, compañera, va a disculpar. Sí, Profe, ¿me puede hacer un gran favor? Este módulo o esta EPP que usted nos está pasando la clase, ¿me la puede hacer en el descanso, enviármela por el teléfono para que yo la pueda imprimir, profe, por favor? Hoy no Es que la no estoy tienen, con el computador. no está con el computador. Y yo tengo que Sí, hacer. para enviarla para enviarla al grupo y yo la puedo imprimir acá por la calle. Ah, ya, pues, a ver, Es por eso. Es que no estoy en casa y quería ahora tenerla impresa, va a disculpar. Si se puede, claro. voy a pensarlo. A ver si me. Ya, profe. Le voy a deber una. Muchas gracias. Siga, compañera, gracias. ¿Quién profe, tenía la? yo, profe, Dame. como siempre. Profe, usted no puede rectificar, bueno, al menos a mí me puede rectificar unas dos preguntas que me faltan porque no las entendí. ¿Cuál? Espera un ratito. A ver si chiquitito que buscarla. Dice, ¿cuáles son los objetivos de la contabilidad? Y la otra es, ¿qué sucede si el Servicio de Impuesto Interno detecta irregularidades en las declaraciones de impuestos? ¿Pasa de largo, condonación, o la deuda, o condonación de la deuda, o pasa revisión? Esa como no la entendí, no, como que sale ahí en la guía, pero sale muy específica, o hay que resumirla, no sé, no pude hacerla. Esas Espera, dos fueron. cosa primero del PDF que quiere tu compañera para Ya, después a lo que me estás preguntando. esa es la número 8. Y no la encuentro. Número 2.
Mm, Profesora, le pasó una consulta. dígame. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué se entiende por obligación tributaria y cuáles son los tipos de informes financieros? Eso está relacionado a los balances generales y situación, estado de resultado y estado de flujo de retiro de los... ¿A eso estaba referido? Ya, espérenme, déjame ver una cosita. Me enfoco al tiro en responderles eso. Ok. El documento se fue al WhatsApp. Muchas gracias, profe, se pasó de verdad, gracias. Atrás está del documento. ¿Sí? ¿Puedo hacerle una pregunta? Espéreme, después vamos a seguir con la pregunta. Déjame enfocarme para poder responder a tus compañeras. Eh, ¿Dónde está? Eh, 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 Esto es contabilidad básica. Eh, ay, ya. Preguntas. ¿Alguien me hablaba de eh, las funciones de la contabilidad? No, profe, Sí, yo, yo, profesor. Ah, no, primero la compañera, después... Ya, ¿quién primero? ¿Catherine? ¿No? la Catherine, la Catherine, la Catherine. Ya, Ah, Catherine ya, primero. ya, profe, voy yo. Decía, hay una pregunta que dice, ¿qué se entiende por obligación tributaria y cuáles son los tipos de informes financieros y y cómo se caracterizan los impuestos en Chile? Ya, yo ahí, cuando me hablan de eso, tiene que ver con los balances general de situación, estados de resultado y estados de flujos de retiro. A ver, lo que pasa es que tú ahí te me estás diciendo tres cosas que son totalmente distintas. ¿Ya? Uno es el concepto de obligación tributaria. ¿Ya? ¿Ya? Tienes que definir el concepto de obligación tributaria. Eso tienes que, digamos, tener claro. ¿Qué es una obligación tributaria? Después tienes Ah, que ya. saber qué son los informes financieros. Ya, a los informes financieros tiene que ver con los balances generales de situación, estado de resultados. ¿A eso está referido? Exactamente. Sí, Informes sí, a Ah, eso. financieros, ya, los tipos de informes financieros son estados de flujo de efectivo, cuentas de resultados, estados de cambios en el patrimonio, ¿ya? Los balances de situación, Efectivo. Y la memoria, memoria. Memoria, sí, ¿ya? Son 4 o 5, ¿ya? ya. ya. Entonces, Entonces, pero entonces, para estar clara, balance general de situación, estado de resultado, estado de flujo de los retiros, el otro no, es, estado de flujo de efectivo. Efectivo. efectivo, efectivo, Lean el material. efectivo. Y el otro era memoria y el último, Estados de Memoria. cambio en el patrimonio. ah, cambio, cambio del patrimonio. Tienen que saber a qué está referido cada uno de esos tipos de informes. Cada uno entrega información distinta. Ah, ya, ok, ya va más allá de lo específico, ya, profe. Lo otro, Ya. como les digo, tienen que saber qué es una obligación tributaria, cómo se define una obligación tributaria. ¿Ya? Y dice, ¿y Ya. cómo se caracterizan los impuestos en Chile? Eso tiene que ver con los IVA.
No, la clasificación está dado por los impuestos directos e indirectos, Sí. ¿ya? Ah, ya, ya. Entonces, dentro de los impuestos directos, ¿a qué está referido? ¿A los impuestos específicos? No. ¿Ya? Ya, profe. Ya. ¿Quién más seguía? Estela, ¿o no? Yo, sí, profe, Ya. mire, hay que preguntar a usted cuáles son los objetivos de la contabilidad. ¿Ya? Entonces, yo aquí en la hoja, acá donde dice en la página 5, son los objetivos básicos de contabilidad y características de la información financiera según la PCGA e IFRS. ¿Tiene que ver con eso? Porque no encuentro en otro lado A ver, lo el que pasa tema. es que el objetivo de la contabilidad es mucho más, a ver, la contabilidad es generada, ¿ya? De los principios, que son los principios generales de la contabilidad, que habla de la equidad, de la transparencia, de la equidad, de la convergencia. Son muchos principios que constituyen, digamos, la contabilidad. Pero el objetivo de la Mm. contabilidad, ¿cuál es? Entregar información clara, precisa, medible, cuantificable, que le permita a la administración tomar decisiones. Ah, por la administración. Ya, 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 Tipo, ya, ya, ese es el ya, objetivo, profesor, ese es el objetivo primordial de la contabilidad, ¿ya? ya, ya, Lo- eso era. Y la la otra, otra, espere, esta es la única. Ah, esa. ¿Qué sucede si el Servicio de Impuestos Interno detecta irregularidades en la declaración de impuestos? Pasa de largo, condonación de deuda o revisión hace. Ese no lo entendí. O le explicó y no le entendí ese día. es que, a ver, yo les dije que cuando el servicio de impuestos internos, a ver, el servicio de impuestos internos primero tengo que tener claro para qué existe. Y el servicio Sí, de impuestos internos no está para cobrar impuestos, está no. para verificar el fiel cumplimiento de la normativa, Para fiscalizar. ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasa cuando el servicio de impuestos detecta una irregularidad? Ahí entra, en este caso, el contribuyente a un proceso de, digamos, de seguimiento. Y ahí parte por obviamente, ¿cómo le dijera? Una notificación. Se notifica al contribuyente para que pueda hacer, digamos, ir a las dependencias del servicio a una fiscalización. En la fiscalización, obviamente, hay todo un procedimiento donde se permite verificar si realmente la información contenida es verídica o no, y si está respaldada. Ah, ya. Ah, Después de eso, se determinará si existen, si existe algún incumplimiento que me pueda dar alguna sanción. ya. Ahí Sanción sí lo me entendí. lleva a una multa que yo voy a Ya. tener que cancelar y que eventualmente eh, me pudiese condonar. Y ahí le metí todos los conceptos. Sí. Ya, profe, gracias. Ahí está, quedó clarita. Ya, Profesora, yo de nuevo, Catherine, Katherine. ya. Ya, sumándome a las palabras que decía la compañera anterior, los objetivos de la contabilidad tiene que ver con servir de las bases de las gerencias para la toma de decisiones, promover la información exacta y oportuna, tiene que ver un poco con todo eso. Con eso, ese es el objetivo de la contabilidad. Ya, Ah, lo otro es emanado, o sea, es como la base de la contabilidad. claro, pero ¿Ya? acá también te hablas de la base legal de la contabilidad, que en el Tipo, primer lugar, ya tiene con las NIF, esa es la base de la contabilidad, pero el objetivo de la contabilidad es entregar información clara y precisa que le permita tomar decisiones a la administración. ya, entonces tiene que ver con todo un poco de los puntos. Exactamente. ¿Ya? Ya. Verónica Ya, Villalongo, profesor. levantó la manito. Gracias. Ya, Sí, yo tengo duda con el significado de infracción, sanción y multa. Entiendo que infracción es una falta a la ley tributaria y la multa vendría siendo como una especie de castigo en forma de dinero. Y yo ya. pensé que la multa era sinónimo de sanción, pero entonces son tres conceptos diferentes. Así que no entiendo cuál es la diferencia entre sanción y multa. A ver, entre sanción y multa. em,
A ver, ¿cómo te lo explico? Las multas es cuando yo determino, a ver, las multas es cuando yo determino que tú tienes que pagarme algo por no haber cumplido una obligación, ¿ya? Una suma de dinero, ¿ya? Yo te multo, no sé, pues, con 3 UTM por incumplimiento al, no sé, a la normativa o al artículo 25 de la ley de tránsito. Eso es una multa y tú tienes que pagar la multa, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente tienes que ir a los tribunales y hablar con el juez y pagar tu multa. La sanción es cuando tú no cumpliendo el artículo 25, yo siendo carabinero, ¿ya? Yo te, yo te entrego, es como, ¿cómo se le llama esta, una, ¿cómo le llaman eso? Cuando que hay una sanción administrativa, cuando te dicen ya, no lo haga, o sea, que sea la última vez, la próxima vez lo voy a multar. Y usted Como dice, una advertencia, la sanción Una podría ser como una advertencia. advertencia. Como una advertencia, ¿ya? Cuando el Mm. carabinero le dice así como, ya, lo perdono, pero que conste, la próxima vez yo lo multo. Ya, y ustedes, no sé, toman su auto y se desaparecen. Eso sería una sanción, ¿ya? ¿Por qué? Porque Una no, advertencia para no pagar una multa. exactamente, la sanción Profe, pero esa sanción queda registrada en alguna es parte. que, no porque, a ver, no porque, no requiere, porque, a ver, toda acción que sea que genere una multa tiene que quedar registrada porque implica tribunales. Ejemplo, Ajá. Tribunal de Justicia. Una sanción no requiere ni de ningún trámite judicial. O sea, pero te avisan como mediante una carta, un correo, una notificación Es que de... sí, pues eventualmente puede haber como le dijera, puede haber una sanción, eh, digamos, de advertencia. O sea, usted no está cumpliendo, pero ojo que esto no requiere, no va a implicar ningún pago financiero, ¿ya? Pero a posterior, en una carta puede decir, pero a posterior de esta fecha, si realiza algún incumplimiento, será multado. Entonces yo estoy clara que, pucha, me lo perdonaron esta vez, pero la próxima vez no me van a perdonar. Ya O entiendo, sea, claro. profesora, para entender un poco la sanción, en grandes rasgos, la sanción tiene que ver con un poco con la advertencia para no pagar una multa. Es que no es para no pagar, es porque a ti te la están perdonando, te están advirtiendo. Un perdonazo. Ejemplo, es como un perdonazo. Ya, mira, estaba Carabinero en la esquina, ¿ya? Estaba Carabinero en la esquina y tú cruzaste con rojo. Carabinero tiene toda la obligación de pasarte una multa. Pero tú le pusiste así como, sí sé que lo hice mal, perdóneme, yo no fue mi intención. Y tú, ya, tú le lloras en la casa al carabinero. Entonces, eventualmente el carabinero sí puede emitir, no sé, ¿cómo le dijera? Un documento, ¿ya? Que no requiera, que eventualmente sea como labor educativa y que sirva para su respaldo, que obviamente está haciendo labor educativa. A lo mejor el carabinero no está pasando multas, pero justo se cruzó con que tú incumpliste algo. Entonces, eventualmente sí te pueden pasar un papel, ¿ya? Pero no va a requerir de que tú vayas a tribunales con ese papel o a ningún juzgado. Y te va a decir, ya, tome, aquí tiene, la voy a sancionar, ¿ya? Pero va a ser estas sanciones, es como función educativa para que usted aprenda, pero la próxima vez yo la voy a tener que multar y va a tener que ir no sé, al juzgado policía local a pagar su multa. Entonces tú ya te quedas clara de que te la perdonaron esa vez. Esa situación que tú viviste en ese momento es una sanción, ¿ya? Ah, ya. La Ahora otra sí, duda que ya, Pe- Perdón, ¿quién me habla? Porque no entendí. ya está dando las gracias Ah, ya, por la claridad. ya, Catherine, ¿ya? yo la otra duda que tengo es cuáles son los bienes públicos.
Los bienes públicos son todos los que están fuera de los límites de los bienes privados. ¿Cuáles son esos? Dime ahora. Sí, quedé las mismas. Tu casa es un bien privado. Dentro de los límites de tu casa nadie puede irrumpir digamos, tu espacio. ¿Me entiendes? Pero lo que está fuera del límite privado es bien público. Tú pisas la calle, es un bien público. La vereda es un bien público. Una plazoleta, bien público. Las calles, los parques. Y ahí ya nos vamos a los hospitales y no sé, pues los consultorios, son todos bienes públicos. Ah, y ahora entendí sobre la función de los impuestos de la pregunta anterior con proveer bienes públicos, que esos son bienes que ayudan a la comunidad. Eso es lo que yo Exactamente, entendí. Como por exactamente, ejemplo el arreglo de las plazas, exactamente, la pavimentación, ese tipo de cosas. exactamente. Cuando el Estado provee de bienes públicos, porque eventualmente ya se quemó una escuela, obviamente la escuela es un bien público, puede ser municipal, porque la administración es municipal, pero de una otra manera la escuela no es de Juan Pérez, ¿me entiendes? Es del Estado y la administra la municipalidad. ¿Ya? Entonces, tenemos las escuelas, tenemos las parques, tenemos las calles, tenemos, no sé, por los hospitales, eh, no sé, por piscina, todo. O sea, la corriente de agua o un chorrillo que de repente pueda pasar en alguna parte, esa agua es un bien público. Nadie puede decir, esa agua es mía. Así como Los dijeron los supermercados, profe, los supermercados también. mercados son dependencias privadas. Ya. Ya, a no ser que sea un supermercado comunitario que lo administre la municipalidad. Ya. Pero Como, ojo, no porque sea un bien público yo puedo llegar y entrar. como las farmacias. Hay Sí, o las farmacias farmacias, sí, las farmacias farmacias, comunitarias son sí, bienes públicos, ¿ya? sí, Porque son dependencias del Estado, obviamente del Estado. administradas por la municipalidad. Pero yo Ujú. igual tengo que resguardar, o sea, o respetar la privacidad y eventualmente la puerta tengo que tocar, pues no puedo llegar y entrar. ¿Me entiendes? Ujú. Sí, Obviamente, ejemplo, si está la municipalidad cerrada, yo no puedo llegar y quebrar un vidrio y pasar por la ventana. ¿Me entiendes? O si, aunque esté el personal adentro, si el horario dice, yo estoy, y yo estoy a las 3:03 ahí tocando la puerta, pero dice, o sea, horario de cierre a las 3, a las 15 horas, ya está cerrado y debo respetar eso, por más que haya gente adentro. ¿Ya? Entonces, una cosa es que sean bienes públicos, pero otra también es tener el respeto, obviamente, por las dependencias y de la administración de esos bienes públicos, cualquiera sea. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa? no, profe, yo no. Muchas gracias. Ya. ¿Terminó el módulo 3? Estamos terminando el módulo 3, qué rato. ¿Ya? Ya. Con esto termino el módulo 3. No hago más preguntas ni respondo nada del módulo 3. Nos vamos al descanso y retomamos después con el módulo 4. ¿Les parece? Ok. 20:25 volvemos. 15 minutos de descanso. ¿Ya? Profesora, el módulo 4 tiene que ver con la contabilidad y finanzas. Sí, contabilidad de finanzas o contabilidad avanzada, porque vamos a trabajar contabilización de vamos a ver el concepto de la contabilización de las actividades económicas. Ah, ok. ¿Ya? Ya, profe. Muchas gracias. Ya. 20:25 entonces volvemos. ¿Quién más estoy en aula? Mm, Yo llegué. Ya. Ah, ¿dónde tengo acá?
Materia de administración, esto es 4, no, 1, 2, contabilidad, gráfica, número. Mm, Este que mm, mm, ¿dónde está? Ya, vamos en esta media horita que me queda, vamos a revisar el PDF en una parte introductoria para no sobrecargarlos con el contenido, digamos, para que estén más tranquilos para la evaluación. Así que vamos a analizar las primeras hojas, digamos, las primeras páginas del módulo, en este caso 4, que dice contabilidad y finanzas. ¿A qué está referida las finanzas en una empresa? ¿Qué pasa cuando yo hablo de finanzas? Se habla como del dinero que se maneja. De Exactamente, los criterios contables, exactamente, ¿ya? Las finanzas es mucho más que plata, ¿ya? O que el concepto de plata, de dinero, es mucho más que el concepto, digamos, de los registros. Las finanzas involucran cualquier actividad que permita que permita que la existencia de la empresa. Las finanzas me conllevan ingresos de información o de mercadería o de productos, la salida de los productos, las inversiones que realiza una empresa, las modificaciones muchas veces de los ítems de dinero que puedan estar, ¿ya? Porque las finanzas lo que persiguen es que exista un equilibrio, digamos, valga la redundancia, financiero en la empresa, ¿ya? Donde las cosas se ajusten en la medida justa y donde haya administración eficiente y eficaz. De allí que cuando una empresa tiene un buen equipo de finanzas, puede proyectar y garantizar el éxito a través del tiempo de la empresa. De allí que independientes, si son empresas pequeñas o grandes, estas siempre van a influir en la forma de cómo eventualmente va a crecer y va a proyectarse la empresa. O eventualmente cómo las finanzas no están permitiendo que la empresa pueda crecer o que pueda expandirse. Entonces, hablar de finanzas permite también tener como esa visión general o esta visión fotográfica de las condiciones en las cuales se encuentra la empresa y qué decisiones yo voy a poder tomar eventualmente para poder garantizar el éxito, poder, no sé, garantizar una rentabilidad o un crecimiento esperado y eventualmente poder hacer algún ajuste que me permita poder mantener ese equilibrio que obviamente he tenido. Las finanzas obviamente también no están exentas de riesgo. Muchas veces yo al hacer una inversión no necesariamente va, me va a resultar. Recuerden que siempre hay factores externos que pueden influir en la toma de decisiones de una empresa. Eh, Muchas veces ciertas determinaciones político-económicas también pueden influir en las operaciones productivas de una empresa. Entonces, es necesario poder establecer un parámetro y un margen, digamos, de seguridad, ¿ya? O un porcentaje de bajo riesgo dentro de un periodo determinado. De allí que las función de las finanzas en una empresa están dadas por
La administración propiamente tal, ¿ya? El análisis de riesgo que yo pueda determinar en cada una de las decisiones que se tomen, la gestión que yo realice en la respectiva inversión que estoy haciendo y el cumplimiento de los plazos de las diferentes metas u objetivos que yo me pongo. Entonces, hablar de finanzas tiene directa relación con la contabilidad, pero no lo es todo, ¿ya? Es una parte. Ahora, si bien decíamos que la contabilidad determina o es parte de una ciencia económica que me permite poder llevar o traer en el presente hechos pasados, ¿ya? Para poder tomar una decisión, siempre va a proyectar una va a permitir proyectar un- una, una situación real que me va a permitir proyectar una situación futura, ¿ya? Y eventualmente me va a permitir predecir lo que me pudiese pasar en el futuro según la condición del presente. Ahora, em, es importante que cada una de las empresas pueda tomar decisiones siempre que sean inmediatas, donde considere quizás la reinversión o reconsidere la toma de decisión de algún proyecto o de algún objetivo que tenga. Entonces, em, ahora, si una empresa, obviamente, a ver, la contabilidad lo único que va a permitir en una empresa es poder registrar estos hechos económicos y poder clasificarlos. Ahora, eh, si yo eventualmente un informe financiero no le doy la importancia que reviste la información que está contenida, puedo llevar al desequilibrio y digamos, al cierre de la empresa. O eventualmente puedo llevar a la empresa a un abismo si por una mala, no sé, una mala información o una mala clasificación de una información no está siendo reflejada como corresponde en los respectivos estados financieros. Entonces, las decisiones tienen que ser eficientes y deben ser racionales. Debo considerar que la proyección de las finanzas puede llevarme em, a establecer quizás un parámetro de crecimiento y expansión, porque lo que pretende es maximizar el valor que posee la empresa y garantizar esta estabilidad financiera en el largo plazo. Ahora, es importante que los directivos tengan una visión clara de cuáles son las directrices de la empresa. A veces se piensa, porque me está yendo bien, voy a poder tomar una decisión que que me va a resultar, y porque tengo el dinero ahora es el tiempo. Y muchas veces debo evaluar todo este entorno político-económico que me reviste, el poder examinar cada uno de los movimientos o antecedentes que yo tenga y que no me vayan a influir directamente en la empresa. Existen modelos predictivos económicos que permiten poder establecer cómo eventualmente se nos va a dar eh, digamos, el nivel económico del productivo de un país. De allí que pasa muchas veces que las empresas a veces dicen, no, sabe que este año nos vamos a mantener así, nos vamos a hacer la inversión o no vamos a hacer la instalación de las dependencias porque estamos en una situación compleja. Y eso está dado porque existen modelos proyectivos que me están diciendo de que no es viable el que yo pueda trabajar lo que yo pretendo, ¿ya?
Entonces, y pasa mucho también cuando ciertas administraciones del Estado asumen y las mismas empresas o las grandes empresas eventualmente empiezan a restringir su nivel productivo y se siente en el quehacer, digamos, cotidiano, en el elemento del desempleo. Empiezan los despidos y empieza la limitación, obviamente, de entrega de beneficios, obviamente, laborales. Entonces, las finanzas en una empresa siempre van a perseguir que vayan de la mano cuatro principios: los objetivos que la empresa tiene, los plazos que eventualmente se establezcan para cierta decisión que quiera tomar, el presupuesto que posea para eh, lo que quiera hacer y la capacidad del control en la toma de decisiones de quien tiene a su cabeza, digamos, la administración, que obviamente, que eventualmente puede ser el administrador y o gerente. Entonces, considerar que para poder tener esta proyección, digamos, expansiva de la empresa, la, la empresa debe trabajar bajo objetivos. Y estos objetivos deben siempre estar alineados a lo que nosotros hablábamos hace algún tiempo, a lo que son las directrices eh, corporativas, que está dado por la visión y la misión. Si una empresa ha establecido una visión que en tantos años pretende llegar a un lugar X, ¿ya? Porque algunas visiones están establecidas así, debe trabajar para lograr el objetivo, pero también tiene que ser racional, ¿ya? En cambio, la misión, siempre recuerden que me va a dar las directrices cotidianas que yo debo, en las que debo basarme para ir cumpliendo estas pequeñas metas, ¿ya? Ir alcanzando estos objetivos en el corto y en el largo plazo. Em, ¿Alguna duda? Sí, yo, o sea, de lo que entendí, no sé si está bien lo que entendí. O sea, lo que yo creo que entendí es que, por ejemplo, la contabilidad clasifica y analiza la realidad económica de la empresa, mientras que las finanzas administra y gestiona el ingreso y el egreso de aquella información a través de cuatro puntos importantes: los objetivos que están alineados con la misión y visión, con los plazos de los objetivos, el presupuesto que tiene la empresa y el control que tiene de aquellos recursos que tiene la empresa. Por lo que Exactamente. es importante, sí, por lo que es importante que el directorio tenga conocimiento de aquellas directrices para para la buena toma de decisiones, que para que éstas sean oportunas, exactas y correctas. Eso entendí, ¿o no? Exactamente. Ahí tiene Ah, como digamos, agrupado, englobado, digamos, todo este contexto de lo que son las finanzas, ¿ya? ya, ya. Así Gracias. que, si alguien, obviamente, no logró como eventualmente tomar apunte, ahí tiene, escucha la clase y toma apunte de lo que escribió su compañera, ¿ya? Recordemos que las finanzas, ¿ya? Siempre van a estar dadas en lo que es la gestión y en el análisis de los recursos financieros, ¿ya? Que me va a permitir siempre maximizar ya mis recursos y garantizar, obviamente, la estabilidad de la empresa en el largo plazo, ¿ya? Ahora, ¿qué significa gestión? Hemos hablado que las finanzas implican la gestión, pero ¿qué es gestión? ¿Qué significa gestión? Profe, ¿no será las gestiones o gestión que hace cada departamento de la empresa? Un Mm, análisis puede ser, un análisis a
a cada área determinada. Ya, pero ¿qué significa gestión? Puede ser el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el cumplimiento de los objetivos y las metas de la empresa. Exactamente. Ya. La gestión implica, y yo siempre lo explico así, la gestión implica cada una de las actividades que yo hago para poder cumplir un pequeño objetivo. Yo, pensemos, yo tengo que ir a hacer trámite a la municipalidad. Me levanto un día temprano y digo, tengo que hacer el trámite, pero ¿estará la persona? Y si voy y no está, o llamo, o pregunto por mail. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que ir a hacer un trámite, sé lo que tengo que ir a hacer, pero yo tengo, antes de hacer el trámite, debo hacer un proceso de gestión. ¿Para qué? Para que yo pueda cumplir el objetivo de lograr tener quizás ya un documento. ¿Cuál es el camino? Obviamente, a lo mejor todos los caminos me van a servir, pero ¿cuál es el más efectivo? ¿Cuál es el que me va a permitir menos recursos y mayor rapidez? Ahí está dada la palabra gestión, en en las actividades que yo pueda hacer para que ese proceso, obviamente, yo pueda cumplirlo en la medida y en la manera en la cual requiero que se cumplan. ¿Ya? La gestión me va a permitir siempre organizar y dirigir, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer digamos, respecto al trámite. Y si estoy en el trabajo, me va a permitir organizar los recursos y dirigir, obviamente, el flujo de trabajo. Quizás asignar personas, ¿ya? Determinar las funciones o operaciones que van a tener que cumplir cada una, ¿ya? Establecer quizás un tiempo de trabajo, ¿ya? Y establecer quizás un periodo de, ¿cómo le dijera? De revisión o de supervisión, ¿ya? Entonces, toda empresa que realiza procesos de gestiones efectivas va a permitir poder siempre siempre va a trabajar alineado al objetivo que quiere materializar. Entonces, es importante ocuparnos que cada uno de estos procedimientos sea utilizado en la medida más óptimamente posible. ¿Ya? Ustedes muchas veces pudiesen, no sé, pensar, pucha, tengo que hacer esto, pero también tengo que hacer lo otro. Ya, un poco tengo que ver indicadores de gestión de tiempo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo imperativo? ¿Ya? ¿Qué cosas quizás puedan ser urgentes y qué cosas eventualmente no requieran tanta urgencia? ¿Ya? Y ahí ver qué opciones yo puedo realizar, de qué manera yo voy a poder utilizar o debería utilizar los recursos disponibles para poder cumplir de manera eficiente y eficaz, ¿ya? Ahora, en una empresa siempre vamos a tener que buscar quizás el medio o el procedimiento más indicado. Quizás los departamentos, a veces las empresas establecen las modalidades o los sistemas de trabajo, se, se autogeneran en el propio departamento, ¿ya? Y donde lo único que toman como en consideración eventualmente son los plazos de entrega, pero la forma en cómo se trabaje pasa siendo una política interna del área o del departamento en el que se esté desenvolviendo el trabajador. Lo importante es poder eh, alcanzar los objetivos establecidos en los tiempos que se me hayan asignado. Ahora, ¿de qué va a depender? Obviamente de la buena gestión o el las buenas, las buenas eh, directrices, digamos, que pueda utilizar este líder o este gestor, que obviamente va a estar dado por orientar quizás al equipo de trabajo y generar la capacidad organizativa para poder distribuir quizás los recursos y las asignaciones.
Entonces, de allí que vamos a, nos vamos a enfocar para poder establecer esta directriz y tomar decisiones eh, más concretas, ¿ya? En cuanto a lo que es gestión. Ahora, eh, si yo establezco un parámetro de medición, ya también yo lo puedo establecer en relación a quizás a un indicador de gestión de efectividad o de desempeño de mi equipo de trabajo ante cumplimiento de ciertas asignaciones. Y eso también es motivador para el equipo, para poder saber que se está trabajando o que el método que se está aplicando está enfocado, digamos, está alineado a las directrices generales de la empresa. Y esos son, como les decía también en la última, en la penúltima clase, em, esos indicadores me permiten poder eh, saber si eventualmente tengo que hacer quizás cierta corrección a mi modelo de trabajo interno, dentro de mi área o de mi departamento. Ahora, si yo trabajo de manera efectiva lo que es la gestión, mis metas y mis objetivos quizás van a ser más claros, voy a poder quizás hacer programaciones también mucho más precisas y voy a ir desarrollando estrategias que me van a aumentar la productividad y el rendimiento. Eh, Quizás el nivel de costo o el nivel de presupuesto va a estar va a estar en un nivel quizás, o sea, intermedio, o va a estar en un nivel productivo bastante adecuado, ¿ya? Para digamos, para las, los procedimientos que eventualmente tenga que hacer y que van a permitir mantener el equilibrio versus el cumplimiento de los objetivos, las políticas, digamos, que regulan mi departamento. Y obviamente dentro del equipo, obviamente va a haber una capacidad, digamos, resolutiva bastante óptima, ¿ya? Donde obviamente el ambiente se va a sentir bastante más sólido, las relaciones interpersonales dentro del equipo y voy a poder compatibilizar muchas veces esa, ¿cómo le dije? Esa, esa presión ya o ese sobreestrés que muchas veces pueda generar el ámbito financiero cuando eventualmente se está trabajando en algún proyecto que pueda. Entonces, un poquito a cuidar a mantener un poco alineada esa visión para poder siempre trabajar del punto de vista de las finanzas, la parte proyectiva, ya no de la parte contable, sino que la parte financiera. Ahora, hablar em, de los procesos, de los ciclos contables, ¿ya? Me va a permitir ir clasificando quizás la rentabilidad, ¿ya? Que yo vaya adquiriendo en cada uno de los periodos. De allí que los ciclos contables establecen por periodos mensuales y yo puedo ir haciendo un cuadro quizás comparativo de proyección entre un mes y otro o dentro de un ciclo productivo, ver oscilaciones de mayor efectividad y quizás de menor efectividad, ¿ya? Entonces, eh, la, la forma en cómo yo establezca esta información debe ser cronológica y sistemática, ¿ya? Cada hecho contable yo debo irlo registrando en la forma que se va sucediendo. Es la única forma que yo pueda tener esta visión gráfica, pero fiel a la realidad que sucedió, digamos, el acontecimiento. Entonces, los ciclos contables me van a permitir poder ir sabiendo ya o ir determinando cuáles son quizás periodos dentro de un mes
que eventualmente puedan ser de menos productividad y y qué fechas se mejora quizás, ¿ya? Ahora, estos ciclos contables que corresponden a estos hechos económicos siempre van a tener un ciclo de vida que uno les menciona. Nacen del momento que se crean, ¿ya? Y obviamente van teniendo digamos, una vida propia, ¿ya? Pero estos cierran cuando obviamente el proceso, digamos, de la empresa termina. Nunca una empresa va a dejar, se puede decir que un ciclo contable va a terminar en un periodo tributario, ¿ya? Sino que esto va a continuar, porque un ciclo contable va a ir como alimentando el siguiente ciclo, ¿ya? Pero esto es consecutivo. Entonces, em, la realidad de una empresa siempre va a reflejar quizás oscilaciones en la producción. Eh, Toda empresa nunca va a tener una producción, digamos, estable dentro de un año, ejemplo. Ya van a haber periodos con mayor productividad y otros con menos productividad. Pero siempre se va a ir estableciendo una media, ¿ya? Entonces, mi ciclo contable debe llegar a esa media que me permita tener ese equilibrio para poder, como yo siempre les he dicho, una empresa debe cubrir sus costos, ¿ya? Una empresa que no logre cubrir sus costos, estamos en una situación eh, totalmente como fuera, digamos, de lo real. Entonces, para trabajar y ver y determinar en qué etapa una empresa empieza a ser productiva y en qué etapa una empresa está dentro del punto de inflexión, ¿ya? Es que en este módulo vamos a trabajar la contabilidad y las finanzas de manera más proyectiva. Y esto nos va a implicar que vamos a tener que ir definiendo los diferentes tipos de contabilidad según las mismas empresas. Entonces, para la próxima clase yo voy a empezar desde los tipos de la contabilidad que corresponde a la página 5, desde los tipos de contabilidad en adelante. Vamos a analizar elementos que conllevan la teoría contable y cómo estos, obviamente, me permiten clasificar y relacionar los recursos que una empresa pueda tener. Y aquí vamos a hablar mucho de lo que son elementos de activo, pasivo y patrimonio, ¿ya? En la próxima clase yo voy a cargar un PPT donde vamos a analizar cada uno de estos conceptos y ustedes van a ir quedando como claras a qué está referido estos ítems, ¿ya? Y por qué una contabilidad, y por qué la contabilidad, digamos, define quizás conceptos que pudiesen ser parecidos, pero no son iguales, eh, y que obviamente en la contabilidad están dadas por una línea, digamos, de trabajo, ¿ya? Hoy en día a veces se piensa que la contabilidad solamente es registrar, pero también se le tiene que dar una interpretación, porque la información que nosotros trabajemos hoy en día nos va a permitir elaborar un informe financiero y vamos a poder tomar una interpretación para saber qué es lo que la empresa tiene que hacer en el futuro, ¿ya? Así que a partir de la próxima clase vamos a trabajar desde la página 5, ¿ya? Sobre los tipos de contabilidad, ¿ya? Y hasta aquí vamos a tener harto por analizar. Profesora, Catherine, consulta, eh, este PDF que estamos analizando va a quedar establecido durante todo el periodo de la clase de esa del módulo. o sea, sí, es que los PDFs
Lo que pasa es que yo el PDF siempre, cuando son contenidos de repente un poco complejos, yo hago un PPT de apoyo donde establezco un orden un poquito quizás distinto, Claro. pero que le permita a ustedes ir como asimilando de mejor manera el contenido. Pero el Ah, ya. PDF siempre es material base del curso. Es un material que Ah, ok. provee en este caso la UTEC, y en ese material yo baso, digamos, mi clase. Sí, también pongo de repente temáticas un poco distintas en relación a cómo se vaya desarrollando el curso con ustedes. Quizás por intereses que ustedes puedan tener quizás un poquito distintos, más enfocado en cierta área que en otra. Yo también ahí les voy dando cierta red, una redirección, digamos, en el sentido, digamos, del contenido. Pero es más, el PDF es la base de la prueba. El PDF Ah, es ok. la base de la prueba, no los PPT. Ah, ok. Ya, profe. Es que como a veces hay PDF que ha ido modificado, entonces por eso le preguntaba si va a quedar establecido. Como tiene No, o sea, 42. sí, este sí. Ah, me pregunta, sí, no, este es el correcto. Este tiene Ah, como ya. 40. No, si los Sí, que estaban inválidos eran unos que tenían como 10 o 15 páginas. claro. Sí, sí, sí. Por lo general son de 25 páginas para arriba. Ah, o sea, este sí está dentro de la normativa. O sea que este se puede imprimir para estudiar. Dímelo nomás y estúdielo. Ya. Ah, buenísimo. Gracias, profe. Pero, pero vayan avanzando en la medida que yo vaya avanzando, porque si ustedes lo pueden a leer así como todo, no lo van a entender. Claro, no, sí, de hecho es como dice, para material de apoyo y más la clase. Sí, es para imprimirlo y tenerlo en clase. Claro. Mm, no, y bueno, y ahí les sirve para que vayan sacando así como apuntes. Sí. Ya, les voy a corroborar la asistencia. Son las 9 ya. Voy a corroborar la asistencia. Profe, Sin ¿la an- prueba se abre hoy día a las 10 o a las 11? A las 11, A las 11. Ah, ya. a las 11. Y mañana también cierra mañana a la misma hora. Ok, profesora, muchas gracias. Mm, mm, ya. Voy a corroborar asistencia, ya lo voy a decir a viva voz y voy a ir verificando quiénes no estuvieron nomás, porque recibí varias justificaciones, ¿ya? A Berta Gallardo la tengo presente. Camila Cortés, Camila, Camila, me había parecido, no, a Karina, ya, Camila parece que no llegó. Ya, Karina Dirasola presente. Presente, Carla, profe. Carla González la tengo con justificación. Carolina Valenzuela presente. Selén Villalobos ausente. Cristian Torres justificado. Daniela Arámbulo justificada. Danitza Romero presente. Erika Cárcamo justificada. Stephanie Pérez, ella llegó. Presente. Ya, Stephanie. Estefanía Flores justificada. Estela Galdames presente. Javier Olivares presente. Jessica Rafnau, ausente. Jessica Cheuquian, presente. Jesús Olivares, ausente. Josefa Galarce, presente. Carol Forero, presente. Catherine Araya, presente. Catherine González, justificada. Kenia Áñez, presente. Keila Burgos, Keila parece que me habían mandado un mensaje. No, no, porque no. Mm. Ya, tengo Lenin Villarroel ausente, Maico Gutiérrez ausente, Margarita Díaz ausente porque no llegó, Margarita Soto presente, María Flores ausente, María Torres ausente, Maritza Cartes ausente, Malin Noguera presente, Nicole Cárcamo
ausente. Norma Cáceres, ausente. Paola Matus, ausente. No llegó la Paola. Patricia Pérez, presente. Patricia Rojas, Presente. está perfecto. Paz Monsalve, ausente. Rocío Barriga, justificada. Romina Mariano, presente. Rosa Peregue, presente. Rosario Farfán, justificada. Verónica Gallardo, justificada. Verónica Millalonco, presente. Y Julia Alfonso, ausente. Eso es lo que yo tengo. ¿Ya? Ahí aproveché de ingresar las justificaciones de sus compañeros. Así que, ya, recuerden, la evaluación hoy día a las 23 horas, mañana hasta las 23 horas, tienen 90 minutos para responder la evaluación. ¿Ya? Así que nos estaríamos viendo el día jueves, ¿ya? En nuestra siguiente clase. Recuerden módulo 4. ¿Ya? Así que yo los dejaría en libertad de acción para que ustedes se retiren si gustan o si tienen alguna duda, me la hacen saber. Chao, gracias. Ya pues, chao, chao, que estén bien. Hasta mañana. Mañana, hasta pasado mañana. Hasta pasado mañana. Buenas noches, profesora. Hasta el jueves. Buenas noches, que estén bien. Profesora, cuídese. Muchas gracias por su clase de hoy. Ya pues, Nos vemos gracias, nos vemos. Chao, jueves. chao. Chao, profe, gracias. Chao, Marlene. Profesora, una consulta. Dígame. ¿Idea mía o usted está un poquito enfermita por hoy día que se le notó la voz así como media Ya enfermita? ando con un proceso de resfriado y de repente como que se me corta la respiración. Sí, sí. Bueno, a cuidarse, pues, profesora, que esté muy bien. Ya, gracias. A tomar hartas cositas para que no le avance el resfrío. Sí, no, es que lo que pasa es que ya estoy como saliendo, pero es que igual se genera, Ah, digamos, en la respiración. sí, no, sí. Es desesperante. Ya, profe, no le quite más de su tiempo. Que esté muy bien, profesora. Los vemos el jueves si Dios Bueno, quiere. Chao, ya, pues chao. gracias. Chao, chao.